Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 12 horas y 18 minutos correspondientes a la sesión de hoy martes 18 de agosto 2026. Como cada martes vamos a actualizar la situación de los grandes índices de renta variable a nivel global y comenzamos con el futuro mini del SP500 que tenemos en pantalla como siempre, representado con datos semanales en el gráfico de la parte izquierda y representado con datos diarios en el gráfico de la parte derecha. Futuro mini SP500 que actualmente cotiza en torno a los 7.730 puntos, registrando en estos momentos recortes del menos 0,49% respecto al cierre de la sesión de ayer lunes y en términos de comparación con el cierre del pasado viernes, recortes del menos 0,96%. Si ampliamos el gráfico semanal, fíjense que si desarrollamos esta semana cierres semanales por debajo de la apertura anterior, es decir, por debajo de los 7.776 puntos que fue la cota en la que abría la pasada semana, estaríamos hablando de una vela tipo envolvente bajista, envolventes que como siempre se identifican única y exclusivamente mediante la comparación de los distintos cuerpos de las velas, ¿no? Bueno, pues en este caso, insisto, cierre semanal por debajo de los 7.776 habilitaría esa envolvente bajista que podría derivar en algún tipo de continuidad bajista o ataque rumbo a esa zona de anteriores techos, ahora potenciales suelos o soportes perfectamente proyectada en torno a los 7.694, 7.648 puntos. De momento, insistimos, la situación, la estructura técnica sigue estando fuertemente anclada en favor de las compras y por una única vela de retroceso, incluso aunque esta sea una vela tipo envolvente bajista, no hace cambiar ni un ápice el fuerte proceso alcista o estructura alcista secundaria o de medio plazo, incluso primaria o de largo plazo, que es la que estamos viendo en pantalla. Así que de momento, posibles correcciones, vemos ese empeoramiento en la renta variable a colación de este frente geopolítico que está asistiendo a un incremento en la volatilidad, en la incertidumbre, como podemos ver en el incremento en los precios del barril de futuro del barril Brent, pero renta variable todavía que sigue estando en una situación todavía, insisto, fuerte para considerar algún tipo de cambio de tendencia sostenido en tiempo y forma. Así que de momento, correcciones que en el caso de desarrollarse seguirían siendo clasificadas dentro de procesos alcistas. Situación que podemos ver también en el futuro mini Nasdaq 100, la tecnología de Estados Unidos, que actualmente cotiza en torno a esos 29.730 puntos, lo que en términos semanales, es decir, comparando esa cota o esa cifra respecto al cierre del pasado viernes, equivale a un recorte del menos 1,36% en estos momentos. También vela tipo envolvente bajista en estos momentos, que debe confirmarse al cierre de vela semanal. Para ello vigilamos un cierre semanal por debajo de los 29.851. En el caso de producirse, podríamos tener continuidad bajista de cara a las siguientes velas tanto diarias como semanales. Una corrección que al menos de momento no sería especialmente preocupante porque, como podemos ver ahora en gráfico diario del futuro mini SP500, si proyectamos un retroceso proporcional de Fibonacci, podemos ver cómo las caídas que estamos viendo hoy del menos 1,25% respecto al cierre de ayer lunes, pues todavía quedan lejos de alcanzar el 38,2%, que es el retroceso proporcional de Fibonacci más importante e inmediato que presenta la estructura de precios de muy corto plazo, concretamente más o menos la cota de los 29.100 puntos. Así que de momento reitero también que las correcciones no son de calado, al menos en estos momentos. Futuro mini Russell 2000, segmento de small caps que cotiza actualmente en los 3.057 en términos semanales, es decir, comparando esa cifra respecto al cierre del pasado viernes, hablamos de un recorte del menos 0,56% y tal y como pueden ver, el precio sigue muy pegado a máximos anuales y de este modo mantenemos una tendencia claramente positiva, mientras el precio no nos demuestra lo contrario y seguirá sin demostrarnos lo contrario mientras no veamos una perforación de esta directriz creciente que parte desde los mínimos de marzo 2026 y en segundo lugar hasta que no veamos un cierre semanal por debajo de este último mínimo creciente, los 2.900 puntos redondeando esa cifra.
Todo ello en un contexto en el que la volatilidad, pese a que en las últimas jornadas sí que está repuntando posiciones, de hecho hoy martes subiendo un 4,76% hasta el 15,84%, estamos viendo como parte de niveles realmente bajos, y es que prácticamente alcanzaba los niveles de soportes que veníamos planteando en los últimos comentarios de mercado en relación a los índices de renta variable a nivel global, esa zona de los 14,08 y de los 13,12%. Bueno, a partir de aquí tenemos un incremento notable en las últimas horas, en las últimas sesiones, pero todavía lejos del promedio histórico, más o menos en torno al 19,5-20% aproximadamente. Por tanto, el mercado a corto plazo tiene margen todavía para que el recorte, para que las correcciones de corto plazo pues puedan desarrollarse en tiempo o en forma. En el mercado europeo podemos ver el Stock 600 gráfico semanal cotizando actualmente en los 653,44, el equivalente a un recorte del menos 0,67% respecto al cierre del pasado viernes, en un contexto en el que, como podemos apreciar en pantalla, se encuentra perforando la directriz alcista que parte desde los mínimos de marzo 2026. Un proceso que, pues bueno, en el caso de ese cierre semanal por debajo de esta cota, por debajo de esta referencia, alimentaría la idea de plantear próximos ataques rumbo a la anterior zona de techos, ahora soportes, perfectamente proyectada en torno a los 636 y los 630 puntos. Fíjense, si proyectamos un retroceso proporcional de Fibonacci de todo este proceso alcista previo, insisto, el que parte desde los mínimos de marzo, estaríamos todavía lejos de alcanzar el 38,2%, correcciones de corto plazo que quedarían todavía lejos de suponer una amenaza real, viable a la viabilidad de la estructura creciente secundaria o de medio plazo. DAX 40 Alemania, gráfico semanal, cotizando en los 26.267, en términos semanales un recorte del menos 0,65% y muy atentos a ese cierre semanal por debajo de la apertura previa, es decir, por debajo de esos 26.360 puntos. En el caso de producirse hablaríamos de una vela tipo envolvente bajista que podría derivar en algún tipo de ataque rumbo a esta directriz creciente que parte desde los mínimos de marzo del año 2026. Como pueden ver, también hablamos de proporcionalidad en tiempo, en forma e incluso un precio que seguiría por encima de esa directriz creciente secundaria o del medio plazo que ha estado vigente en los últimos meses. Como pueden ver, correcciones que de momento no alterarían de manera importante las estructuras crecientes de fondo. Y por supuesto, nuestro IBEX 35 actualmente cotizando en torno a los 20.020 puntos aproximadamente. En términos semanales hablamos de un recorte del menos 0,66% en estos momentos, tras marcar la pasada semana un nuevo máximo anual histórico a la altura de los 20.356 puntos. De este modo seguimos entendiendo que la situación pues sigue manteniendo un tono claramente positivo y que cualquier corrección que pudiera desarrollarse, gestarse en el índice bajo estudio, pues como podemos apreciar en pantalla, permitiría pues proyectar, como pueden ver, vamos a plantearlo por aquí con esa directriz, permitiría desarrollar o extender, como pueden ver, esta directriz de la cual todavía cotiza por encima de la misma. De este modo, pues de momento sí, correcciones, vemos cierto estancamiento, incluso cierto sesgo negativo en las últimas horas, en las últimas sesiones, pero esto no debe cambiar, al menos de momento, el fondo que sigue siendo fuertemente alcista. Y no olvidemos, recordamos ese índice VIX que hemos visto anteriormente, que veníamos de niveles extraordinariamente bajos, es decir, algún tipo de purga de excesos de cierto optimismo, ¿no? De cierta complacencia, pues incluso podríamos decir que a nivel técnico al mercado le viene, al mercado de renta variable le viene incluso hasta de manera positiva, ¿no? Y cerramos este repaso semanal con el Nikkei 225 de Japón, índice que cotiza actualmente en los 67.709, en términos semanales un recorte del menos 1,82%, en una vela que de momento es una vela interior, máximo inferior al máximo anterior, mínimo ampliamente superior al mínimo anterior. De este modo no tenemos grandes cambios, seguimos en un contexto de rebote en el muy corto plazo gracias a esta vela tipo martillo reforzada por la vela envolvente alcista que se confirmó la pasada semana, así que de momento estancamiento sin gran impacto tampoco por el principal índice asiático como es el Nikkei 225.
De este modo cerramos este repaso de los grandes índices, renta variable que se ve un poquito más nerviosa en las últimas horas, pero reitero, de momento nada especialmente preocupante mientras los indicadores no nos demuestran lo contrario. Y reitero mi mensaje de que incluso las correcciones en muchos casos, lejos de ser consideradas como algo negativo, en muchos casos vienen hasta muy bien para purgar lecturas de extrema sobrecompra o de extrema complacencia entre los participantes de mercado.